De vuelta, profe. De vuelta, Sergio, de vuelta. Estamos esperando ahí a la A los conexión. querubines ahí que se pueden conectar. Sí, Ah, un minutito de paciencia. profe, todo lo que está enseñando parece un rompecabezas. Muchas veces confronta mucho todo lo que está comentando. Así, en especial para mí. Ujú. Todo es muy complejo muchas veces. Todo lo que se va discerniendo, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Todo lo que concierne a la palabra de Dios. Es verdad que es muy profundo todo lo que, la historia, el puente histórico para nuestro tiempo, tantas cosas, hay muchas cosas que aprender y enriquecer. Así es, así es. Eh, a veces la dificultad estriba en que olvidamos que la revelación bíblica sucedió y sucede en la historia concreta de la humanidad. Como les decía en la clase pasada, considerar la Biblia como caída del cielo o el cristianismo como una religión del libro es en realidad negar eh, la revelación cristiana. Mi amor, Los, no, yo estoy para ahora. los, Te digo, Adri, los judaizantes que yo siempre veo y que los hablar. islámicos. Organízate. César, tu César, micrófono, mi tu hermano. micrófono está abierto. Entonces, como decía, los judíos y los islámicos son religiones del libro y algunas tendencias que quiero cuidarme de juzgar, pero si vamos al fondo de la cuestión, no son cristianas, que es considerar la Biblia como un libro mágico. Eh, Tanto el Islam como el judaísmo consideran que Dios no se puede comunicar con el ser humano. El ser humano está tan alejado de Dios que no se puede comunicar con él. Y por eso Dios lanza un libro desde los cielos para comunicarse. Mientras que los cristianos eh, confesamos que en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no solo se hace cercano, Dios se hace uno de nosotros. Entonces no tenemos que preguntarnos cómo es Dios. Miramos a Jesús y sabemos cómo es Dios. Las acciones de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las señales de Jesús. Así es Dios. No necesitamos hacer filosofía. Cuando volvemos a poner el velo de la filosofía, el velo de la ley o cualquier separación entre Dios y las personas, negamos que Dios se hizo uno de nosotros. Y negando eso, negamos a Cristo. Podemos encontrarle mil vericuetos para la soberanía de Dios, los decretos eternos de Dios y no sé cuánto rimbombán más, pero niegan lo fundamental, que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito está en el seno del Padre, lo ha revelado. Eso dice el Evangelio de Juan. Eso dice la Biblia. Entonces no importa qué digan los teólogos, la palabra de Dios dice otra cosa. Nosotros no seguimos un libro, seguimos a una persona viva. Eso es cristianismo. Tristemente estamos muy, Ven, como les leía el párrafo de este teólogo norteamericano, de Daniel L. Lander, estamos muy sobrecargados de filosofía griega y estamos más interesados en ganar debates que en vivir según la voluntad de Dios. Y eso es contrario a la voluntad de Dios revelada. ¿Sí? Volvemos al temario, ¿no? Para ir armando un poquito el rompecabezas. Espero que para cuando terminemos el semestre armemos un poquito del rompecabezas, Sergio.
Amén, amén, bro. Pero la Biblia no es para llenar la cabeza de información. La Biblia es para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para confrontarla con la vida y que la vida misma en la cual Dios se manifiesta se vaya conformando al propósito de Dios para la vida humana. Es un estilo de vida, ¿verdad, bro? Sí, pero no un estilo de vida filosófico. No tiene nada que ver con moral, no tiene nada que ver con esquemas, sino con confrontar la propia vida a cómo Dios se revela en la vida. Lo vamos a ir viendo un poquito en lo que es cómo los hebreos consideraban la inspiración divina. Nada que ver con la visión mágica eh, tenida como inspiración poética por los filósofos griegos y que pasó vía Agustín directo al cristianismo. Decimos entonces y confesamos, no solo decimos, confesamos que la Biblia es la palabra de Dios. Quien nos habla en la Biblia es el propio Dios. Pero ¿cómo es que nos habla? ¿Será que es esta forma mágica de que Dios agarró la mano de cada uno de los escritores y la dirigió para escribir palabras concretas? ¿O que Dios iluminó su mente, que de repente en la mente sabían lo que Dios quiso decir? Si leemos honestamente las Escrituras nos damos cuenta de que no es así. Vimos un poquito en las conversaciones anteriores el contexto histórico, cultural, racial, familiar del pueblo de la Biblia. Si lo tomamos como historia nomás, la historia del pueblo de Israel no es muy diferente de la historia de otros pueblos de la antigüedad. No hay mucha diferencia. No, en cuanto a conformación cultural, a la vida, a la alimentación, al lugar donde vivían. Sin embargo, una cosa sucede con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, que otros pueblos no lograron percibir. En la mentalidad y vivencia espiritual colectiva de Israel, ellos podían decir, no estamos solos. Dios camina junto con nosotros. Estamos en sus manos. Hay una relación especial, familiar, entre Dios y nosotros. Creo que les comenté en la clase pasada una forma, una variante en que un profesor mío llamado José Severino Croato traducía Éxodo 3:14. Él decía, traducir yo soy el que soy es una forma de traducir ese juego de palabras ya contaminado con la filosofía griega. Yo soy el que soy es una proposición filosófica. Es el ser trascendente que, alejado de toda realidad sensible, subsiste en una realidad etérea, eterna e infinita. Muy lindo en las palabras, pero ¿y de ahí? Sin embargo, el nombre de Dios en Éxodo 3:14 puede ser traducido como un juego de palabras. Yo soy el que estoy, el Dios que está presente, que acompaña a su pueblo, que toma su mano, que lo guía en la vida. Y si leemos bien las Escrituras, esta traducción tiene más sentido que la otra. Yo soy el que estoy, el Dios presente. Entonces, este descubrimiento de un Dios que acompaña, de un Dios que está presente, un descubrimiento, una revelación en realidad, de la relación profunda entre Dios y su pueblo, es lo que en sí constituye la revelación. Es obvio que el pueblo por sí mismo no podría haber descubierto esto. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que ilumina al pueblo para percibir en su vida cotidiana la presencia de Dios en todas las cosas. Amasar pan
es presencia de Dios. Tener hijos es presencia de Dios. Estar alegre es presencia de Dios, pero estar triste también lo es. La vida misma es un fluir, para decirlo de alguna manera, de la propia presencia de Dios. Y antes de redactar, como hablaba antes de redactar, hubo la vida. El pueblo de la Biblia cantaba, eh, oraba, vivía mucho antes de que los libros se escribieran. Pero hoy vamos a tomar una parte específica de las Escrituras, que es el llamado Libro de la Alianza. Un libro dentro de un libro canónico. Éxodo, capítulos 19 al 24. Pero no vamos a leer los 6 capítulos. Vamos a centrarnos exclusivamente en los 10 mandamientos. ¿Sí? Éxodo 20, del 1 al 17. Un texto un poquito largo, pero si lo podemos leer, algún voluntario ya... Sí, profe. Éxodo 20, ¿de qué versículo? del 1 al 17. Sí, leo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomares en vano su nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Pablo en 1 Corintios 7 llega a decir que el único pecado que da pie a todos los pecados es la codicia. Si el mandamiento no me hubiera dicho no codiciarás, yo jamás hubiera codiciado nada, ¿no? El deseo desordenado es el que provoca el desastre que vivimos como humanos, ¿no? Pero bueno, vamos al libro de la Alianza. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también gira en torno a este concepto de alianza, de pacto de Dios con personas individuales, con familias, con pueblos, con toda la humanidad, pero siempre Dios hace este trato de alianza. Y toda alianza eh, implica algunas reglas de juego. ¿En qué se fundamenta la alianza de Dios con Israel?
Esta es una pregunta con trampa. No va a salir en el examen, pero ahora es con trampa. ¿En qué se fundamenta la alianza de Dios con Israel? ¿En qué se fundamenta? Sí. ¿Cuál es la base legal de la alianza de Dios con Israel? ¿La ley? Ah, sí, bueno, todas son la ley. De alguna manera hay ley. Lo- los diez mandamientos. Ahí vamos, esa. Eh, esta es una respuesta aparentemente acertada, la que daríamos todos, ¿verdad? Pero si leemos con atención, la alianza, después Pablo va a girar mucho sobre eso, pero la alianza se fundamenta en las promesas. Dios quiere tener una relación de amor, de transformación, de lo que quiera, de bendición con su pueblo. Y ahí es donde entra el libro de la alianza. Los 10 mandamientos, la ley en general, no es una alianza de Dios con el pueblo. Es una regla de Dios para que el pueblo viva la alianza. Y ahí está vamos a decir, el secreto del libro de la alianza. Profe, a ver si entiendo. Dios dio unas promesas a su pueblo. Escogió un ¿Sí? pueblo, le dio promesas, pero esas promesas a su vez estuvieron condicionadas. Vemos Mm-mm. Deuteronomio y Deuteronomio 28, 29. La promesa no está condicionada jamás. ¿Eh? Pero aquellas promesas que encontramos de bendición y bueno, las La que hoy, consecuencias de la desobediencia, por ejemplo, en Deuteronomio 29. pero eso no era de relación con Dios. Ahí siempre llamo la atención a, leamos qué es lo que dice. Dios quiere relacionarse con los descendientes de Abraham porque Dios quiere. Sencillamente, buscarle una explicación filosófica es inútil. ¿Eh? Podemos entrar en la presencia de Dios, la elección de Dios, bla, 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 pero en el fondo de todo es Dios te amó y te eligió. Esa es la explicación que da. ¿Eh? Entonces, la razón de Dios relacionarse con su pueblo es porque Dios quiere. Dios da estas reglas y después promete bendición, maldición y todo lo demás, pero de relación entre las personas. Fíjense que las bendiciones de Deuteronomio 28 son bendiciones cotidianas. No te va a faltar alimento, no vas a estar en paz, tus hijos se van a portar bien, cosa por el estilo. Y las maldiciones son del mismo estilo. Tu campo no va a producir. Cuando vemos el libro de la alianza trata de relaciones entre personas. Por ejemplo, el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Éxodo 21 y 2 dice, no tendrás dioses No ajenos tendrás delante de mí. dioses ajenos. No tendrás otros dioses delante de mí. Hay una época, especialmente en el reino dividido, ahora, aunque el libro de la Alianza habla, este es mejor un ejemplo vivencial. Hay una época, especialmente en la época del reino dividido, donde los reyes de Israel adoraban otros dioses. El más famoso, Acab. ¿Qué es lo que hacía Acab? Adoraba a Baal. Sí, pero ¿cuál es el efecto de adorar a Baal? El pueblo le siguió. eh, Idolatría. y todo lo Bueno, que sea sí. ¿Cómo? Jehová, todo lo que sea Jehová estaba prácticamente apartado de Israel. Todo eso no importa. ¿Cuál es el efecto en la vida de Acab?
se vuelve ladrón, mentiroso, traicionero, miente para matar a Nabot, le roba su viña, lo cual estaba prohibido, se adueña de cosas del pueblo que no tenía derecho a hacerlo. El efecto de quebrar la alianza, a Dios no le hace nada, Dios es Dios. Pero quebrar la alianza rompe la armonía del pueblo. Y esto es una constante en todo el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de la Alianza, vemos que los mandamientos no son dados para agradar a Dios, entre comillas. Obviamente, obedecer los mandamientos agradaba a Dios. ¿Pero por qué agradaba a Dios? Porque formaba un pueblo que era testimonio de la presencia de Dios en la tierra. Y ese es el sentido del libro de la Alianza. Eso corre como un río y aparece con mucha potencia en los profetas. Los profetas una y otra vez denuncian. Cuando denuncian idolatría, ¿de qué es lo que hablan? Robaron al pobre, despojaron a la viuda. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque al haber dejado al Dios verdadero, no había respeto para con el semejante. La alianza ya no estaba vigente. Profe, pero entonces seguimos diciendo que el fundamento de la alianza es la ley, puesto que el mantenerse fiel a la alianza implica respeto a la ley significa buen relacionamiento con mis semejantes. Yo rompo la ley, rompo la alianza. Claro, pero no con Dios. Alejaba a la gente de Dios. Dios continúa con su promesa hasta que nace el Mesías. En ningún momento abandonó al pueblo, porque él Ah, tenía que reservar un pueblo para que naciera el Mesías. Ese es propósito de Dios. ¿Cuál sería entonces el significado correcto de alianza en este caso? Bueno, tenemos que ir al Nuevo Testamento sí o sí. No, a nosotros no nos queda de otra. ¿Cómo lo explica Pablo? Pablo dice, la alianza es desigual. Dios jura por sí mismo. No hay nadie más grande que Dios. No hay con qué igualarlo. Entonces, ¿por qué él llama a Abraham? Porque él quiere. ¿Por qué mantiene las promesas? Porque él quiere. Pero su propósito no era ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mucho menos los judíos, sino que llegara la simiente mediante la cual serían benditas todas las naciones. ¿Ah? En el Antiguo Testamento eso la gente, nosotros decimos que lo sabían, pero no lo sabían. Podemos ver tranquilamente en los textos que iban para cualquier lado. ¿Sí? Textos que nosotros aplicamos al Mesías, los profetas no lo dicen para el Mesías. Vamos a ver eso bien en los profetas. Pero lo cierto es que en el libro de la Alianza, cuando se empieza a explicar la ley, todo tiene que ver con manifestar el vivir con Dios. Nosotros vemos, muchas veces en otras clases también hemos hablado de esto, nosotros vemos la relación vertical, no sé cuántas cosas más, es de mí con Dios. Y la mayoría de esas cosas no están en la Biblia. En la Biblia siempre es corporativo. A Dios le interesa un pueblo, lo que los individuos van y vienen, claro, afecta al individuo, pero no rompe el propósito de Dios que siempre es corporativo. Dios elige un pueblo. Primero un pueblo determinado, una familia que después se hace un pueblo, en el caso de Israel, y después un pueblo de todas las naciones, lenguas y razas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Profe, discúlpame, pero en cuanto a la parte corporativa que está diciendo, vemos también que él habla, ¿verdad? En título personal, es sobre la salvación es individual, ¿verdad, profe? Sí y no. Dios salva familias, ¿sí? Y crea familias. a ver, claro,
a través del Espíritu Santo se constituyó el cuerpo, o sea que se formó el cuerpo de Cristo y eso es lo que salva. En ese sentido hablas de salvas familias, profe. Sí y Porque, no. porque pudiera ser yo el único que ha tenido un acercamiento al Evangelio, ha sido regenerado por gracia inmerecida, obviamente, pero mis padres, mi esposa quizás no, mi hija tampoco, y bueno, yo soy salvo y ellas no, ¿verdad? Ese es en el Nuevo Testamento no encontramos ningún ejemplo así. A ver, tendría que ser salvo, o sea, la Nuestra, regla tendría que ser la nuestra, salvación de toda la nuestra, familia, pero nuestra, es que nosotros vemos salvación como un evento mágico, mientras que salvación es una vida transformada. ¿Sí? claro, El esposo incrédulo cree por las buenas obras de su esposa, la esposa incrédula cree por el buen testimonio de su esposo. y si ¿Sí? eso no se da, profe, porque hay ejemplos de que eso nunca se dio. Discutí con Dios, discutí con Dios. Volvemos, nuestra lectura suele ser mágica. Para nosotros la salvación es algo descarnado. Sí, y hablo nosotros ahora incluyéndome, no figurativamente. Es algo descarnado, algo que aconteció en mi corazón y me siento bien y no transformó nada en cosas. Mientras que vemos el testimonio del Nuevo Testamento que se transforman todas las realidades y al final me doy cuenta de que eso era la salvación. Es totalmente al contrario de la forma urbana de Charles Finney, que era un levanten la mano, la silla del pecador, le pase al frente y declare a Jesús. Nada de eso está en el Nuevo Testamento. ¿No? Entonces el pueblo, volvemos al Antiguo Testamento, el pueblo se conformaba en base a relaciones, a vínculos. Y eran los vínculos los que testimoniaban a Dios. ¿Por qué ese pueblo era diferente? ¿Y por qué, ahora sí yendo un poquito al Nuevo Testamento, por qué Jesús critica a sus contemporáneos judíos? Porque ya no eran luz de las naciones. Habían pervertido el propósito para el cual Dios estableció la alianza con Israel. Era que Israel fuese una especie de faro para todas las naciones. Que en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las culturas, pudiesen ver lo que era vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Al contrario de eso, transformaron la religión en el templo, en la ley ritual, en solo cumplir el culto y en vestirse diferente a los demás. No hay mucha diferencia con algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, el libro de la alianza nos muestra la aplicación, por eso va un poquito antes, cuando llega Israel al pie de la montaña, dice, nosotros no subimos, subimos solitos. Le dicen a Moisés. Moisés dice, ok, yo voy, vamos para adelante. ¿No? Profe, Sí. pero hay también un tema, porque la transformación de carácter, quizás de comportamiento y de convivencia pudiera surgir también a raíz de otras filosofías. Por ejemplo, el budista, de repente alguien abraza el budismo y dice, bueno, yo tengo que desarrollar virtudes morales y comienza y al final va a haber, y eso no es salvación. Bueno, por No, lo menos desde el punto de vista bíblico, ese hombre nunca fue salvo, esa persona nunca fue salva. Pero entonces, finalmente sabemos que esa salvación está fundamentada sobre una verdad, eso es y esa verdad filosofía. es Bueno, Jesucristo. ahí está. No, está Esa fundamentada verdad es sobre una Jesucristo, persona. sobre una persona, y Ahí la está. persona de Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero al ser fundada sobre esa persona, obviamente no todos van a aceptar a esa persona. Es que no O se sea, trata de... Buscame un lugar en el Nuevo Testamento que hable de aceptar a Jesús. En ningún lugar del Nuevo Testamento habla de aceptar a Jesús.
Bueno, de alguna manera, algunos tienen una relación con Jesús y otros han decidido no seguirlo. Igual tampoco habla de una relación con Jesús, sino de un seguimiento de Jesús. Bueno, Y algunos ahí, deciden no seguirlo, entonces, siguiendo tu misma lógica. no es es la lógica del Nuevo Testamento. Jesús llama a seguirlo, no a aceptarlo, no a tener una relación, no a tener una intimidad con, no, sino a Ok, seguirlo, a este padre de imitarlo. familia ha decidido seguir a Jesús, pero su esposa e hijos no lo han hecho. ¿Qué haría Jesús? Amar ¿Qué haría? incondicionalmente, servir incondicionalmente, permanecer. Jesús le dijo un hombre que quiso seguirlo, que por cierto quería despedirse primero de sus padres y le dijo, eh, aquel que ha puesto, perdón, su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Y deja que los También le muertos dijo a entierren a sus otro, también le dijo a muertos. otro que fue sanado, déjame seguirte, vuelve a tu casa y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. No, querer Sí, pero no aplicar. todos creerán, profe. No, no todos creerán. Por eso, ¿en dónde se aplica la salvación comunitaria? En el Nuevo Testamento habla de formar un pueblo, nuevas relaciones y vínculos. Y lo mismo era en el Antiguo Testamento. Todo tiene que ver con relaciones y vínculos, con personas concretas. ¿Sí? La famosa relación vertical, el impacto vertical, la intimidad, el aceptar, todo eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. No Profe, lo vamos a profe, encontrar. me permití salir un poquitito del tema. Bueno, no tanto, porque quizás guarda relación con esto, porque antes de que termine nuestra hora me gustaría. En Éxodo capítulo 20 se Ujú. habla en el versículo 5 de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares a aquellos que lo aman. ¿Y cómo se entendería esto? Yo sé que Sergio está allí y él siempre es uno de los que... Si sacamos un versículo de manera mágica para poder saber qué dice ese versículo, sin ver lo que dice todo el libro de la Alianza, vamos a decir cualquier burrada. ¿Qué es lo que dice? Y leemos los 6 capítulos juntos. Dice claramente que si vivimos según la alianza, si vivimos según la alianza, eso se multiplica porque el ejemplo, no hay mejor educación que el ejemplo. Mientras que vivimos contrario a la alianza, a esta alianza, los vínculos, digamos, los pecados contra los 10 mandamientos directamente, ¿cómo se castigaban? Con la muerte muchas veces. Con el apedreamiento, sí, con la lapidación, Eran todito. sí, Entonces era simple. Quienes seguían un ejemplo contrario a la alianza terminaban muertos. No había mucha elección. Mientras que los otros ganaban reputación, el famoso sentarse a las puertas. No es ningún sentido mágico, ni las maldiciones generacionales, ni todo ese lero lero, sino claro. que se trata de el buen ejemplo da buenos frutos, el mal ejemplo lleva a la muerte. Es algo tan simple. O sea, lo que te va a decir es que probablemente no pase la cuarta generación, obviamente, porque Justamente, van a morir. van a morir. Ok, ya. Y, Eso. y Sí, está, porque uno piensa, bueno, hasta la cuarta, y en la cuarta probablemente surja un cambien. converso y cambie No, lo cambie no, todo, ¿verdad? al contrario. Y de hecho, por eso siempre digo, una buena clave de lectura de todo el Antiguo Testamento son los profetas. En los profetas vos ves, y especialmente en la confrontación con los reyes, con eso que no daban ni 2 pesos a esos reyes de Israel, que era uno peor que otro. Nosotros nos quejamos de nuestros corruptos, pero esos ahí eran desastres. Cuando se confrontaban con ellos, vos ves que la mayoría cambiaban la dinastía cada 2 generaciones porque terminaban todos muertos. Y no era por un castigo sobrenatural, entre comillas, sino porque era tan desastrosa su vida que su propio pueblo los mataba. Se mataban entre ellos. No se necesita ninguna interpretación mágica,
de la Biblia. Cuando agarramos, sí, pedacitos así, y empezamos, wow, tercera, cuarta generación, 1000 generaciones, entonces deben ser las generaciones de los ángeles que nos hablan y se revelan. Y ya empezamos a decir tonterías. Pero nada de eso dice. Si nosotros leemos los 6 capítulos juntos, nos damos cuenta de qué es lo que está queriendo decir la palabra allí. ¿Sí? Y de hecho, y para cerrar nuestros últimos minutos, de hecho, así funciona la inspiración según la Biblia, ¿no? Dios inspira a la comunidad completa, no con una presencia mágica ni visiones celestiales, sino con esa certeza de la presencia divina. Dios inspira a la comunidad entera, el pueblo entero reconoce que su vida es manifestación de la acción de Dios en su medio, de la presencia de Dios. La vida cotidiana, esa separación carne-espíritu dicotómica, Platón inventó eso. Los hebreos ni pensaban en eso. Entonces, de esta experiencia de la vida del pueblo, estos registros, porque se registran guerra, matanza, cosa buena, cosa mala, uno se compró un vestido, cosas que parecen intrascendentes. Ellos veían en eso y reconocían en eso la presencia de Dios en todo. Y de allí algunos ponían por escrito esa experiencia. En esa experiencia escrita, el mismo pueblo reconocía su experiencia de vida con Dios. Y eran los libros que pasaban a ser leídos de manera cultual. Y Profe, acá me incorporaste un nuevo concepto y me cambiaste un paradigma. Yo siempre tuve la noción de que la inspiración era para una persona en específico, no a nivel comunitario. O sea, por ejemplo, inspiró exclusivamente a Pedro para que redacte aquello, pero Pedro también dice en una parte que no existe la interpretación privada, o sea, que que es de la eso es- comunidad. s- Es la lectura comunitaria y un amor extravagante, como diría Juan Driva. o ¿Sí? sea, no hay esa inspiración de que inspiró exclusivamente a Pablo a escribir, en realidad varias personas fueron inspiradas. No. Pablo es llevado a escribir, pero ¿a escribir a quién? ¿Qué? ¿Sí? Pablo habla, A las iglesias que escribe exacto, Pablo. a la experiencia del pueblo, responde a. Y bueno, recordemos que nuestra materia es Antiguo Testamento, pero así como los hebreos reconocían que la Torá era autoritativa, los profetas eran interpretativos y los escritos eran una respuesta devocional, los cristianos deberíamos tener ese discernimiento también. Las epístolas no son autoritativas. Casi toda nuestra teología evangélica está basada en las epístolas. Y de Jesús no sabemos nada. Jamás escuchamos a Jesús, porque Jesús es muy difícil, nos rompe todos los esquemas. ¿Sí? Pablo habla de situaciones concretas. Las epístolas son ley, no son evangelio. ¿Sí? Las epístolas hablan de, bueno, hubo un adulterio. ¡Tiren a ese de la iglesia! Ah, a nosotros nos encanta leer eso. Jesús, en cambio, dice, vete, no peques más. Pablo habla de la avaricia es idolatría. Esa parte no nos gusta mucho. Jesús, en cambio, habla de, había un rey que tenía 2 siervos. Se desarma todo el esquema. Y el Antiguo Testamento es lo mismo. La ley es autoritativa y los profetas llaman a retornar a la alianza, mientras que los escritos poéticos son una respuesta devocional del pueblo a la alianza y muchas veces al llamado de los profetas. Por eso encontramos a veces tantas contradicciones en los libros poéticos, porque son como Profe, nuestras... Sí, discúlpame, quiero nomás saber, así bien, digamos, sincero, lo que vos estás enfocando